Hola hermanos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que tenemos como cada miércoles a las 7:30. Pues les doy la bienvenida y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos ahorita a enfocarnos espiritualmente, vamos ahorita a alabar a nuestro Dios y después escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, vamos a escuchar la letra de las alabanzas y después, si podemos, pues dejar todo lo que estamos haciendo y poder concentrarnos en la palabra de nuestro Dios, porque tenemos, como ya saben, tenemos poco tiempo cada semana. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a comenzar. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente, como dice el pastor, poder estar nuevamente en este lugar. Te invito a que ahí donde estás, deje lo que estás haciendo. Si estás haciendo la comida o estás haciendo alguna otra actividad, le pongas pausa un momentito y junto conmigo adores al Señor con esas alabanzas. Ahí donde estás, te invito a que oremos juntos para que Dios reciba esas alabanzas como un olor grato. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos has regalado. Te pedimos, Dios, por este momento de alabanza que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que tu nombre sea el que sea glorificado, Padre. Te pedimos también, Dios mío, que nuestra alabanza sea para ti como ese perfume agradable a tus pies, como ese olor fragante. Te damos muchas gracias y pasaríamos quizá toda la vida agradeciendo todo lo que haces por nosotros y queremos cantarte a ti por ser el dador de la vida, por ser ese Dios todopoderoso. Muchas gracias. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay una alabanza muy hermosa que se llama Abre mis ojos. Quiero que la cantes conmigo y vamos a exaltar a Dios y a pedirle que abra nuestros ojos. Cántalo conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Cántalo ahí donde estás. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Decimos santo,
Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. La Biblia dice que en el cielo los querubines y serafines día y noche proclaman su nombre y dicen: Santo, santo, santo. ¿Se imaginan cuando estemos en los cielos? Piensa esto un momento, un instante. Vamos a cantar y nos uniremos al coro de ángeles diciendo: Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Anhelamos ver al Señor. Esta alabanza es un salmo muy conocido que ha tenido significados y tiene significado cada día, cada instante de la vida. El Señor es nuestro pastor. Vamos a cantarlo juntos. El Señor es mi pastor. Ahí donde estás, dilo. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor. En pastos delicados descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El Señor es
mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, oh, nada me faltará. Él es nuestro buen pastor. Amén. Muy bien, hermanos. Pues gracias a Moy nuevamente por la alabanza, la hermana Adriana Castro también. Vamos ahorita a orar, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje que tenemos para el día de hoy y esperamos que, como decimos desde el principio, podamos ahorita concentrarnos, tener toda nuestra atención indivisible en la palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos ahorita a orar para comenzar y que el Señor haga una obra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Te pedimos que tú nos des esa sabiduría para poder escudriñar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, que podamos pues cambiar las cosas que necesitamos cambiar, que nos hables para cualquiera de tus propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos bendigas, que tomes este tiempo en tus manos, que sea de bendición, de edificación para cada uno y que podamos alimentar nuestro espíritu y poder vivir de acuerdo a tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues como podemos ver, ahora vamos a entrar al mensaje. El mensaje del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 2 y vamos a hablar acerca de la visita de los magos. Vamos a ver, pues hoy es 6 de enero y sabemos que al menos en nuestro país y en muchos países que tienen esta herencia, ¿no? de España, sobre todo países hispánicos, ¿no? Se celebra esto de los reyes y podemos ver en muchos lugares cómo se hacen roscas, ¿verdad? O se hacen panes y se tienen ciertas tradiciones. Y bueno, cada uno tiene se hacen reuniones en la familia y se parte la rosca y si te toca el muñequito, ¿verdad? Luego tienes que dar tus tamales y estas cosas. Y es una tradición que se tiene. Pero pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la visita de los magos, qué es lo que en realidad dice la palabra y cómo podemos nosotros o si podemos aprender algo, si hay alguna aplicación en nuestra vida y la significancia de la visita de los magos. Este, de hecho, es algo que incluso en algunas partes del país se celebra con los regalos, ¿no? de los niños y todas estas cosas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la narrativa de la Biblia y qué es lo que podemos aprender de esta historia y cuál es la aplicación para nuestras vidas el día de hoy para tener un entendimiento bíblico de todas las cosas, ¿verdad? Y ya después, bueno, todo lo que es tradición, otras cosas aparte, pues ya después podemos discernir, pero primeramente podemos ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios para saber pues cuál es la verdad y qué es lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra. Entonces, vamos a leerlo. Primeramente voy a dividirlo en dos este mensaje. Va a ser un mensaje bastante práctico. Se va a dividir en dos. Primeramente vamos a hablar acerca de la historia, vamos a hablar de qué es lo que pasó, vamos a leer la historia y vamos a hablar algunos de los elementos de la historia y después vamos a hablar la mayor parte del mensaje, de lo que queda del mensaje, de la aplicación a nuestras vidas y de la simbología y la significancia de cada uno de los elementos, de los personajes. ¿Cómo aplica a mi vida el día de hoy esta historia? Y cómo puede ser utilizada para poder enfocarnos sobre todo en esta adoración a nuestro Dios y varias cosas importantes que vamos a ver.
Vamos a empezar primeramente con la historia. Vamos a buscarlo y la historia de la visita de los magos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Y ese va a ser nuestro texto base, ¿no? Donde se encuentra la visita. Y no se encuentra en los otros evangelios, solamente el Evangelio de Mateo lo registra. Pero vamos a leerlo. Dice, la visita de los magos dirá algo así en nuestras Biblias, en los pequeños subtítulos que les ponen, ¿no? A las Biblias. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, esta es la historia, ¿verdad? Este es el recuento bíblico de lo que pasó históricamente. Qué increíble, ¿verdad? Que en el nacimiento del Señor hubieron tantas cosas sobrenaturales, tantas cosas fuera de lo ordinario, tantas cosas que van o que son diferentes, ¿verdad? Que son peculiares y que son especiales, hablando del nacimiento de cualquier persona, ¿no? Porque no estaba naciendo cualquier persona, era, como ya vimos en el tiempo de la Navidad, la encarnación del unigénito Hijo de Dios. Y ahorita se registra esta visita de los magos y vamos a ver algunas de las cosas. Bueno, primeramente en el versículo 1 y vamos a ver algunos aspectos importantes de la historia para después pasar a la aplicación y un poquito de doctrina de la enseñanza que podemos ver en esta historia y la significancia para nosotros el día de hoy. Porque eso es lo importante de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia para mí? O sea, ¿en qué me afecta esto? ¿Cómo esto puede ayudarme? ¿Cómo puede esto cambiar mi vida? ¿En qué me edifica el conocer esto? La historia aquí está. Eso fue lo que pasó. Esto fue lo que el Espíritu Santo inspiró y fue el recuento histórico. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primeramente vemos que el Señor Jesucristo ya había nacido en Belén de Judea, vemos que eso fue profetizado, vemos que eso ya estaba escrito, que así iba a ser, y ya había nacido y ya había pasado un tiempo de su nacimiento. ¿Cuánto tiempo había pasado de su nacimiento? No lo sabemos exactamente, pero no habían pasado años, probablemente habían pasado semanas, probablemente habían pasado meses, no lo sabemos exactamente, porque no nos lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen diferentes ideas, pero a fin de cuentas no lo podemos saber, porque no nos lo dice a ciencia cierta la palabra, ¿verdad? En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya vemos que había nacido y que vinieron del oriente a la ciudad principal, Jerusalén. ¿Quiénes eran estos magos?
La Biblia no nos dice, nuevamente no nos dice que eran, por ejemplo, que eran tres, ¿verdad? No nos dice sus nombres. Sabemos que en la tradición popular se le dan nombres, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Melchor normalmente se pone como europeo y Gaspar se pone como medio asiático y Baltasar se pone como de tez morena, ¿no? Y así es como se ilustran a los magos y se dicen los Reyes Magos. Bueno, la Biblia no nos dice exactamente que eran tres y no nos dice exactamente sus nombres y no nos dice que eran reyes, ¿ok? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Pero ¿a qué se refiere con magos, no? Magos es esta palabra que se refería a sabios, a estos que estaban vinculados con cosas de astronomía y probablemente venían porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que estas personas ajenas, gentiles, que no formaban parte del pueblo de Israel, tenían tan presente el nacimiento del rey de los judíos, ¿verdad? Y probablemente venía porque tenían algún conocimiento de las escrituras hebreas, probablemente eran sabios acerca de Persia o de el tiempo de Daniel, por ejemplo. Sabemos que Daniel tuvo relación y fue un hombre importante en el imperio persa y probablemente muchos de los sabios de esas naciones o de las naciones aledañas habían conocido de las escrituras hebreas por la influencia de Daniel y de los judíos en el imperio. No lo podemos saber, pero nos dice que venían del oriente. Y podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 11, algo que va más o menos por allá, ¿no? Dice, en tu reino hay un hombre, hablando de Daniel, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, así es como se referían a Daniel, ¿verdad? Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces podemos ver que Daniel tuvo alguna influencia ahí y probablemente venían de alguna, pues alguna tierra, porque tampoco nos dice específicamente, no podemos decir, venían de Persia o cualquier cosa, porque no nos lo dice la Biblia, pero sí tenían conocimiento suficiente, ¿verdad? Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿verdad? En el versículo 2, mira cómo empieza, porque esos son los detallitos de la palabra de Dios. En el versículo 2 empieza con la palabra diciendo, una acción continua, una acción que se estaba repitiendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No solamente fueron, porque tenemos esa idea de que se presentaron directamente a Herodes, sino probablemente fueron preguntando a diferentes personas en Jerusalén de dónde había nacido, dónde estaba el rey de los judíos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hace poco salió una alineación de los planetas y decían que era la estrella de Belén y que probablemente esa es lo que vieron los magos y todas estas cosas y bueno, es más probable, hermanos, que se trate que la estrella de Belén haya sido, la estrella que los guió haya sido algo sobrenatural de Dios, haya sido un milagro de parte de Dios. Eh, Habían sido guiados por la estrella y es más probable que esa estrella haya sido una realidad sobrenatural, como por ejemplo la nube o la columna de fuego que guió a los israelitas en Egipto. Tenía un propósito específico. Y estos magos venían con un propósito claro y definido, adorar al rey de los judíos. Ese era su propósito. Y bueno, podemos ver que después hubo una conmoción y después, más adelante, fueron y le trajeron presentes, regalos propios de un rey. En Isaías capítulo 60, versículo 6, dice, multitud de camellos te cubrirá,
dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Entonces vemos que traían estos presentes y esto era lo que iba a estar profetizado también en varias partes de las escrituras. Y esta es la historia de la visita de los magos. Después de ello fueron avisados en revelación y se fueron a su propia tierra, porque la intención verdadera de Herodes era matar al Señor Jesucristo, a este niño que había nacido. Ahora, vamos a ver algunas cosas de la aplicación y esto tiene que ver, vamos a ver algunas cosas de la historia, pero sobre todo, ¿qué tiene que ver o cómo se aplica esta historia a mi vida? Se menciona en la historia a tres grupos en particular que se perturbaron, ¿verdad? Dice en el versículo 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué estaban perturbados? Bueno, sencillamente no sabían nada de él, no sabían que su rey había llegado. Y vamos a mencionar a los tres grupos. Algunas personas se perturbaron porque anticipaban su venida, pero esta no fue como ellos habían esperado. Muchos judíos esperaban a un rey, no un niño humilde o un salvador que se entregaba a sí mismo. Y esto es algo que podemos ver incluso en el día de hoy. Hoy cada religión, por ejemplo, está esperando, todos tienen en su sistema de creencia la idea de que va a llegar el Mesías, de que va a llegar un redentor o alguien con una sabiduría o alguien que va a gobernar el mundo. Tienen una idea de Cristo o de Jesús este, preconcebida en cada una de las ideologías del mundo. Pero aquí vemos que el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿verdad? Y mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Y así como eh, no cumplió el nacimiento del Señor Jesucristo, la imagen de este rey gobernador que iba a venir, ni que va a venir en el futuro cumpliendo todas esas profecías, así también el Señor Jesucristo va a regresar nuevamente y no va a cumplir con las expectativas de todas las demás religiones. Por ejemplo, Él viene de una forma específica que los que aman a Dios saben exactamente cómo va a venir y qué es lo que va a hacer y por qué. Otro grupo sencillamente no creía, tenía menos motivos para preocuparse. Son las personas que representan los que eligen no creer, tener una actitud de diferencia, los ateos, los agnósticos, las personas que van a seguir con su propia vida y veremos que esa indiferencia y esa actitud de apatía contra Dios, eso no va a hacer una diferencia en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces será bueno no ser apático, no ser indiferente ante lo que Dios dice, pero si tú eliges ese camino, está bien, tú puedes elegir cualquier camino que quieras elegir, pero no va a cambiar eso, la agenda, el propósito y pues el fin o la meta o la culminación de la historia que Dios ya tiene escrita. Dice, otros no querían saber de un rey que podría perturbar sus vidas, porque habían otras cosas más importantes que hacer. Esas personas no tenían ni idea, todos estos grupos de personas no tenían ni idea de lo que pasaba espiritualmente ni en el plan de Dios. Como así hay mucha gente en el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo va a regresar también, va a venir, va a regresar. Mucha gente no tiene ni idea de ello y están involucrados. Muchos están pensando que llegará, pero llegará como alguien súper diferente a lo que dice la Biblia. Otros tienen sus propias prioridades y otros tienen pues una indiferencia ante todo lo que dice la palabra de Dios. Vemos que el gobierno que estaba representado por Herodes estaba perturbado porque no quería un rey de Dios que podría amenazar su autoridad o ese gobierno que podría haber, ¿no? Y así también para los gobiernos es muy incómodo el hecho de que los cristianos se levanten sobre la verdad de Dios. Algunos religiosos también estaban perturbados porque no querían que viniera un rey como había venido Jesús, ¿verdad? Otros estaban tan absorbidos por sus asuntos religiosos, por sus negocios, que no tenían suficiente sensibilidad espiritual para ser conscientes de su venida. Algo muy interesante es de que Herodes llamó a todos estos, dice en el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no sabía, ¿verdad? Era alguien del mundo. Y las personas religiosas ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citaron exactamente la palabra de Dios y sabían exactamente lo que iba a pasar. Y eso es lo que pasa muchas veces con los religiosos que saben exactamente qué es lo que va a hacer Dios y los que tienen cierto conocimiento de la palabra,
Pero ¿sabes qué es lo más interesante de, al menos este grupo, de esta sección de la palabra de Dios, de esta actitud? Es de que todos los principales sacerdotes, todos los escribas del pueblo, sabían exactamente dónde iban a ser, pero ninguno de ellos acompañó a los magos. Eso es algo interesante, ¿verdad? No tuvieron la suficiente fe para acompañarlos. O sea, ellos sabían dónde nacería y no hicieron nada por ello. Y así hay mucha gente que es religiosa y que probablemente sabe la palabra de Dios, pero no se mueve, no sigue y no busca a Cristo en realidad. Solo tiene su religión y no busca verdaderamente a Cristo. Es algo muy interesante. Dice, bueno, en un comentario que leí dicen que Jerusalén quedaba alrededor de 10 kilómetros. Belén quedaba como a 10 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y fíjate que ellos sabían exactamente van a ser en Belén y no fueron. No pudieron recorrer 10 kilómetros para ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quiénes representan los magos? Los magos representan a las personas que buscan a Dios. Como ya vimos, no nos dicen que eran tres, no nos dicen que eran reyes. Los hombres sabios son un cuadro de aquellos que buscan a Jesús. Buscando ellos a Jesús se sucedieron una y otra vez acontecimientos totalmente inesperados. Esto ocurre normalmente con quienes buscan a Jesús, pero Dios es fiel. Y si una persona está buscando realmente a Jesús, Dios toma los acontecimientos inesperados y los hace obrar para bien. Dios lleva a la persona a Jesús, cualesquiera que sean las circunstancias y eventos esperados o inesperados. Los magos siguieron la dirección de Dios, se regocijaron, entraron a la casa, lo adoraron, trajeron regalos y fueron protegidos también. La palabra de Dios nos dice muchas veces, búscame, búscame, búscame constantemente. Les voy a mencionar algunos versículos. Por ejemplo, en Salmos capítulo 69, versículo 32, dice la palabra, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 105, versículo 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Después dice en Amós muchas veces, dice por ejemplo en el capítulo 5, en el versículo 4, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, ¿verdad? Dios siempre está buscando a su pueblo, siempre está diciéndonos, busca a Jehová, búscame y vas a tener vida en abundancia. En Amós 5:6 dice, buscad a Jehová y vivid. En el versículo 8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. En el versículo 14, igual de Amós 5, dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Y en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estamos buscando al Señor en este año? Estamos empezando y mucha gente hace propósitos, ¿verdad? De principio de año. Bueno, pues ya voy a bajar de peso, bueno, ya me voy a poner a dieta. Y está bien hacer propósitos, ponerte metas que podamos cumplir y que podamos, está perfectamente bien. Pero muchas veces dejamos o estamos buscando cosas físicas y cosas materiales y tenemos metas físicas y metas materiales, pero nos olvidamos de buscar lo espiritual y las cosas espirituales, de buscar a Dios y de buscar su reino y de buscar sus caminos. Y no debiera de ser así. Cuando la palabra de Dios dice exactamente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, las cosas físicas, las cosas materiales, pues se van a ser añadidas, ¿verdad? Van a venir por añadidura. Pero la Biblia dice que lo que nos debemos de esforzar es lo espiritual. Y normalmente eso es lo que dejamos de un lado y buscamos más lo material. Hoy es una exhortación para como los magos fueron y estaban buscando al rey, nosotros debemos buscar al rey en este año también, que comienza. Debemos de buscar a Dios. Dice en Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros normalmente somos los que nos alejamos de Él y no lo buscamos.
y lo ignoramos. ¿Estamos buscando al Señor, hermanos? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Estamos buscando al Señor? El Señor es una parte de esos propósitos, por ejemplo, de ese deseo de crecer en el camino del Señor, en conocerle más, en comunión con Él. Vemos también, ya vimos que los reyes pues son ese cuadro, ¿verdad? De las personas que buscan al Señor. Y hay algo interesante porque la historia no acaba ahí. Nos relata acerca de los regalos, de gran significancia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la historia, nos quedamos creo que en el versículo 7. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, y iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. No hay mayor gozo que cuando encuentras a el Rey, cuando encuentras al Hijo de Dios, cuando encuentras al Salvador. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Fíjate que tuvieron esa actitud. ¿Qué fue lo que hicieron al encontrarse con Jesús? Lo adoraron. Adoración. Y vamos a ver que vamos a ver que los regalos tenían una significancia también para el Señor Jesucristo, y nos muestran una cosa que es una teoría que yo tengo. No te voy a decir que yo soy inspirado por Dios, pero espero que pueda ser de bendición lo que te voy a compartir. Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Lo que yo creo que pueden ser esos regalos que puedes darle al Señor el día de hoy. Dice, y postrándose lo adoraron, como no adoraron a Herodes, que Herodes era el rey, ¿verdad? No adoraron a Herodes, adoraron al Señor Jesucristo. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Aquí llegamos a la parte de los regalos. Oro, incienso y mirra. ¿Qué representaba cada uno de estos regalos? Cada uno tiene una significancia, tiene una razón de ser, de por qué le regalaron esto a los magos, ¿verdad? Y por eso se dice que son tres, porque es oro, incienso y mirra, ¿verdad? Pero no nos dice nuevamente la Biblia que son tres. Pero bueno, no podemos saber cuántos eran. El primer regalo fue el oro. Se le dio oro porque era el regalo para un rey, ¿verdad? El rey de reyes, señor de señores. El oro era un regalo común para las personas de la realeza, para los nobles, para las personas en autoridad, en poder, las personas que reinaban. Se le dio oro porque era el regalo para un rey. Ahora, vamos a ver que en cada uno de estos regalos que trajeron los magos, la Biblia nos habla o nos compara a ciertas cosas a estos regalos. Nuevamente, yo no soy inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo digo puede estar mal o cualquier cosa, pero cada quien puede buscarlo en la palabra de Dios y confirmar lo que digo, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que es el oro? ¿O a qué se compara el oro? ¿Cómo podemos llevarle cuando veamos al Señor cara a cara? Porque lo vamos a ver nuevamente, lo vamos a ver cuando lleguemos a su presencia, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia o cuando morimos y estamos y lo veamos cara a cara. ¿Cómo podemos llegar con este oro? ¿Qué es el oro? Bueno, pues el oro representa en la palabra de Dios las buenas obras de fe para su gloria y para su honra, ¿verdad? Hay varios versículos que nos muestran eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿a qué se está refiriendo? La obra de cada uno se hará manifiesta. Está hablando de obras, ¿verdad? Que van a haber obras que van a venir de un corazón de fe y que van a ser obras preciosas, ¿verdad? Como que son comparables con el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero van a haber otras obras que se van a quemar, ¿verdad? Que van a ser hechas de material que es combustible, ¿verdad? Como madera, heno, hojarasca. ¿Cómo será este juicio? Pues muchos han tratado porque ese es el juicio del bema, del tribunal de Cristo, cuando vienen las recompensas, cuando vienen las coronas de cada uno.
no para condenación, sino para recompensas, para los premios que van a haber para los cristianos que han depositado su fe y su confianza en el Señor. Y las buenas obras, dice, que son comparables a oro, a plata o a piedras preciosas. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos que, ¿cómo podemos llegar con oro al Señor? Cuando lo veamos, cuando lleguemos a su presencia para adorarle con oro, son nuestras buenas obras. Son las buenas obras que nacen de un corazón de fe. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mira cuándo, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La Biblia nos manda a los cristianos, muchas veces, en muchas partes de la palabra, a hacer buenas obras que perduren, a hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Hay muchas partes en la palabra de Dios. Te voy a leer rápidamente algunas de las principales. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras son esa ofrenda y es un testimonio para nosotros, para que las personas que no conocen de Dios puedan glorificarle. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 3:8 también dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y un último, Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El oro son las buenas obras nacidas de un corazón de fe. Estás con tus obras teniendo un fruto, haciendo tesoros en el cielo, bendiciendo a los demás, siendo de bendición, ya sea física, ya sea espiritualmente, haciendo buenas obras, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que las personas puedan ver a través de nuestra vida el propósito del cristiano, que podamos ser usados por Dios para que los demás puedan conocer a Dios. Ese es el propósito del cristiano, que podamos ser instrumentos de gloria, de honra y darle la gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras obras? La cosa es, nosotros ya tenemos fe en el Señor, estamos caminando en las obras, en el camino estrecho, estamos siguiendo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, estamos haciendo buenas obras o seguimos haciendo malas obras, ¿verdad? Esa es la primera cosa con la que tenemos que empezar, ¿no? Este nuevo año, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro Dios? Podemos empezar dándole oro, dándole obras que van a perdurar para cuando lleguemos ahí, estar cara a cara, que nuestras obras perduren y pasen por el fuego, que no sabemos exactamente cómo va a ser todo eso, van a ser juzgadas y que perduren y que permanezcan y que sean de gran bendición y para adoración de nuestro Dios. Eso es lo que simboliza el oro. El segundo regalo que le dieron al Señor, dice, le ofrecieron presentes, oro, fue incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso es algo que es algo aromático, ¿verdad? Que sube como humo, ¿verdad? Y que servía mucho para el servicio en el templo, en el tabernáculo. Vamos a ver su significancia en un momentito. Pero representa también las oraciones. En la palabra de Dios representa las oraciones de los santos. Eso representa el incienso.
Podemos verlo en el tabernáculo. El altar del incienso simbolizaba la oración. Y ustedes recuerdan que en el tabernáculo estaba dividido en tres partes, ¿verdad? Estaba el atrio y después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Bueno, en el lugar santo había algo que se llamaba el altar para quemar el incienso. Eso era, así es como se llamaba. Y era una parte fundamental en la adoración de Israel, del pueblo de Dios. Y quiero leértelo rápidamente. Dice en Éxodo capítulo 30, versículo 1. Y algo interesante es que en este tabernáculo se encuentran los tres elementos. Se encuentra el oro, se encuentra el incienso y se encuentra la mirra. Algo muy interesante, ¿verdad? Solamente en otro lugar de la palabra de Dios vas a ver esos tres elementos juntos, que es aquí en Éxodo capítulo 30. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos. O sea, era un prisma rectangular, era un cuadradito, ¿verdad? Que tenía cuernos en las esquinas y ahí es donde se quemaba el incienso. Y mira lo que dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y bueno, ahí te dice exactamente cómo debía de ser. Pero mira el versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahí tienes el oro, que era el material en el que estaba hecho, ¿no? O recubierto. Tienes el incienso que iba a ser quemado. ¿Y dónde está la mirra? En el versículo 23 dice, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, 250, de cálamo, de casia 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás todo, dice, el tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, el altar del incienso y del holocausto. Todo se iba a poner con con esta santa unción, ¿verdad? El incienso representa las oraciones. ¿Estás orando? Dice que el incienso subía cada mañana, cada noche. ¿Estás orando cada día, cada noche, al amanecer? ¿Cuándo buscas al Señor? ¿Cada cuándo buscamos al Señor? ¿Cada vez que necesitamos algo? Cada vez que... ¿por qué no nos proponemos este año que comienza orar constantemente? Orar, ponerme esa meta de, Señor, voy a orar en la mañana, voy a orar en la noche, voy a tener un tiempo específico de oración contigo. Oro, incienso. Bueno, ¿dónde más dice que el incienso es las oraciones? Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 8:3 también dice en el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 4 por el tiempo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. ¿Le estás dando tus oraciones? ¿Estás orando a Él, recurriendo a Él continuamente? En el tabernáculo ya vimos que se tenía que estar quemando el incienso. Al preparar las lámparas en la mañana y en la tarde, se volvía y se renovaba este incienso que subía, que estaba delante del lugar santísimo, a la presencia de Dios que representaba. Nosotros, por medio del Señor Jesucristo, podemos ir y entrar y estar en la presencia de Dios cada día, en cada momento del día. Tú puedes estar ahí. Ya no hay... Porque el altar, el altar del incienso estaba enfrente del velo para entrar al lugar santísimo. Ya no hay ese velo. Ya no necesitamos un altar del incienso. Tú puedes ir a la presencia de Dios en tu casa, en tu cuarto, en donde estés. Doblar tus rodillas y ir a la presencia directamente de Dios.
y tu oración sube como un incienso, como un olor fragante a la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso cuadro es este. ¿Le estamos dando nuestras oraciones? Hay que dárselas. Mirra. La mirra es un compuesto, porque ese es el tercer regalo, ¿verdad? Ya me estoy diciendo, dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La mirra era un compuesto que se utilizaba para preparar a alguien para la sepultura. Tenía diferentes usos la mirra. De hecho, este fue probablemente el elemento que se me hizo un poquito más difícil de poder conectar con otros elementos en la palabra de Dios. Pero estudiando, siento que puede ser una interpretación para la mirra. Pero bueno, se le dio la mirra para preparar al Señor para la sepultura. Como un carácter, como un vislumbro ahí profético de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Bueno, en Juan capítulo 19, versículo 38, podemos ver cómo fue preparado el cuerpo del Señor después de muerto. Dice, después de todo esto, Juan 19, 38, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, entonces vemos que estaba José de Arimatea y Nicodemo, se llevaron el cuerpo de Jesús y dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con estas especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. A lo que vemos. ¿Qué significa la mirra? La palabra nos muestra que la mirra tenía diferentes usos en la antigüedad. Y la historia lo podemos ver. En mi opinión, el uso más destacado que podemos ver en la palabra era para la preparación del aceite de la santa unción que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículo 23. La mirra puede significar la unción santa que tiene cada cristiano, el Espíritu Santo, para vivir en el poder, protección y control del Espíritu Santo. Eso es lo que pienso. Puedo estar equivocado, pero lo que sí nos dice la Biblia es que tenemos una unción especial, el Espíritu Santo de Dios. Aquí no quiero alertar a nadie porque hay algunos hermanos que escuchan la palabra unción y les hace un poco de ruido, sobre todo si vienes de algún trasfondo carismático o cualquier cosa. Con unción, la unción no es lo que se dice en diferentes iglesias. La unción, cada persona que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo ha sido ungido, es un ungido de Dios y tiene la misma unción que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que viene siendo la santa unción, si lo quieres ver así. En el Antiguo Testamento dice, cuando leímos, por ejemplo, cuando dice en el versículo, en Éxodo capítulo 30, versículo 25, dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Este aceite iba a ungir a todas las cosas para santificarlas a Dios. La Biblia nos dice que somos ungidos con el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. No hay o la unción no se refiere a algo que tenemos superpoderes como cristianos o cualquier cosa, o que hay más ungidos que otros. No es así. Todos tenemos la misma unción, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento solo se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Se los ungía vertiendo aceite sobre sus cabezas. Y el aceite simbolizaba el Espíritu de Dios que llegaba a ellos para el servicio, para las cosas que iba a hacer. Dicha unción era el privilegio de unas pocas personas elegidas. Pero Jesús cambió todo esto. Él fue ungido en su bautismo, no con el símbolo del Espíritu Santo, que es decir, el aceite, ¿verdad? Sino con el Espíritu Santo mismo. Lo que Juan está diciendo es esto. Esa misma unción ya no es algo solamente para algunos escogidos, es la posesión de todo creyente.
¿Dónde podemos ver esto? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice rápidamente. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Negativo, pasado. Nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Somos ungidos por el Espíritu Santo al momento de la salvación. En 1 de Juan 2:20, te voy a leer esta sección de la palabra, dice, pero vosotros, los cristianos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así como la mirra era este compuesto para poder preparar los cuerpos para la sepultura, así también la palabra de Dios nos manda a nosotros a morir a nosotros mismos y también nos manda a vivir bajo la unción del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir esta vida. La mirra puede significar tu misma vida, el camino o caminar bajo el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También dice en Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9 dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 12, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy claro, ¿verdad? La visita de los magos fue lo que vimos hoy. Vimos estos ya tres presentes: oro, incienso y mirra. Al final, vimos en el versículo 12 que fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Y no volvemos a saber nada de ellos en toda la palabra de Dios. Este hecho es algo único, es algo especial, es algo que fue irrepetible, porque estaban haciendo el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Vimos algunas cosas interesantes. Vimos la historia, ya vimos la historia, pero vemos la aplicación. Y la pregunta que viene a nosotros para terminar este mensaje es, cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios, cuando lleguemos ahí y estemos ahí en su presencia, ¿qué presentes podemos darle? ¿Cómo vamos a llevarle ese oro? Esas buenas obras nacidas de un corazón de fe, ¿estamos nosotros dándole al Señor lo que le corresponde? Obrando de acuerdo al propósito que Él nos ha dado desde el principio. ¿Estamos viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Estamos haciendo buenas obras para Él o no lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, pues será un buen día hoy para comenzar a hacer buenas obras. El incienso, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás levantando incienso solamente un día cada semana? ¿Solamente una parte, unos segundos al día? La Biblia dice que continuamente se quemaba el incienso enfrente de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Tú puedes ir al Señor hoy. Si no estás dándole al Señor esa ofrenda de oración que se merece, puedes empezar el día de hoy para quemar ese incienso, para ir hasta el lugar santísimo y estar en su presencia, como vemos que estaba escrito todo el tiempo. Y la mirra. Estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, bajo esa
esa unción que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo cuando le recibimos como Señor y Salvador? ¿Estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne? ¿Estamos dejando cómo está nuestro carácter? ¿Hay fruto del Espíritu? ¿Estamos cambiando más y más nuestro carácter para ser más y más como Cristo? Pues es que eso probablemente yo ya lo dejé de lado. Pues será bueno regresar al Señor, comprometernos con el Señor y vivir lleno de su Espíritu todos los días. Espero que este mensaje haya sido de bendición y esperemos que podamos ofrecerle esos regalos a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a su presencia no seamos avergonzados, sino estemos orgullosos de entregarle todo lo que Él se merece. La palabra de Dios dice, y termino con esto: si habéis muerto con el Señor, si habéis sido resucitados con Él, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Vamos a hacer tesoros en el cielo y espero que podamos hacerlo durante todo este año. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Ayúdanos a buscar constantemente, buscarte a ti, buscar tu reino, buscar las cosas espirituales. Tener en cuenta que los presentes nosotros te los damos a ti. Que sean cosas hermosas que puedas hacer en nuestras vidas, maravillosas que puedas hacer en nuestras vidas, que podamos glorificarte con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, que podamos glorificarte con ese olor fragante de nuestras oraciones y que podamos vivir bajo de manera santificada, bajo esta unción que todos, cada uno tenemos, el Espíritu Santo, cambiar nuestro carácter, tener fruto, ser de bendición. Si hay alguno de mis hermanos que no está haciendo alguna de estas cosas, te pedimos en este momento que tú nos des la fuerza para poder hacerlo y que podamos así hacerlo durante todo el año. Te agradecemos, te damos gracias por esta historia y por todo lo que nos has enseñado y te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.